En esta lección vamos a aprender cuál es la función de la grasa corporal y cómo se relaciona con el metabolismo humano. Ya en la lección anterior aprendimos que todos los tejidos y órganos funcionan con energía. Toman los nutrientes que recibe tu cuerpo y los transforman en energía o bloques de construcción según lo requieran. Tu corazón, pulmones, cerebro, estómago, todas las partes de tu cuerpo necesitan energía todo el tiempo, todos los días, 24 horas, 7 días a la semana. Tu cuerpo utiliza energía para darle energía a cada parte de tu cuerpo. Entonces, vimos cómo cuando comes tu cuerpo digiere los alimentos y los descompone en sus elementos base. Aprendimos cómo las vías catabólicas sirven para tomar algo complejo y descomponerlo en sus elementos básicos. Los carbohidratos se terminan convirtiendo en glucosa, las grasas se terminan convirtiendo en lípidos o ácidos grasos libres y las proteínas se separan en los aminoácidos que las componen. El cuerpo mantiene reservas de carbohidratos pequeñas para obtener energía, principalmente en tus músculos e hígado. Sin embargo, la reserva más grande de energía en el cuerpo es músculos e hígado. Sin embargo, la reserva más grande de energía en el cuerpo, por mucho, es la grasa. Entonces, todos los órganos y la mayoría de los sistemas de tu cuerpo pueden obtener energía de dos fuentes de ella, las grasas y los carbohidratos. En general, el cuerpo no puede obtener energía de las proteínas, tiene que primero transformar los aminoácidos que componen a las proteínas. Entonces, cuando tu cuerpo no tiene comida cerca, debe de mantener reservas de grasas y carbohidratos para sobrevivir. De la grasa. Todas las partes en tu cuerpo tienen una función específica. Tus ojos sirven para traducir la información que ves en el mundo y enviarla hacia tu cerebro para tomar decisiones. Tus manos sirven para manipular objetos y desplazarte hasta cierto punto. Tus piernas sirven para desplazarte y moverte, etcétera. Todas las partes de tu cuerpo tienen una función específica. Sin embargo, la grasa corporal, aunque le pese a muchas personas, también tiene una función esencial. La principal razón por la que tu cuerpo almacena grasa es para utilizarla como fuente de energía cuando no has consumido alimentos recientemente. Si nos quedáramos sin energía, moriríamos, que es lo que vimos durante la lección anterior. Los órganos, los tejidos, todo ello requiere de energía todos los días, todo el tiempo. Por ello el cuerpo mantiene una reserva abundante. Entonces, la función principal de la grasa corporal es ayudarte a sobrevivir. Si tu cuerpo se quedara sin energía, morirías. Hoy en día muchas personas no se pueden imaginar un mundo donde no haya alimento cerca, pero debemos de recordar que incluso hay países hoy en día que no tienen acceso fácil a alimentos. Entonces, las reservas de grasa corporal sirven para mantener el cuerpo funcionando en un ambiente donde no hay suficientes alimentos. En este caso, debido a la tecnología moderna y el avance de la humanidad, tenemos el problema opuesto. Hay tanta comida que la gran mayoría de nosotros tenemos un exceso de grasa corporal en lugar de una falta de ella. El cuerpo, el cuerpo, así como tiene células especializadas para una gran cantidad de tareas, también tiene una célula encargada de organizar y almacenar toda la grasa en tu cuerpo. Esta célula especializada es el adipocito o los adipocitos. Aquí, por ejemplo, podemos ver la grasa corporal o la grasa de algún animal o humano y podemos ver una representación artística de cómo se ven esos adipocitos almacenando cada uno de ellos grandes cantidades de triglicéridos. Recordemos que los triglicéridos son la forma principal en la cual se almacena la grasa. Entonces, cada uno de los adipocitos almacena una cierta cantidad de triglicéridos y pues cuando se llena, otros adipocitos se llenan también. Los adipocitos son las células especializadas que componen el tejido graso.
Su función es almacenar, organizar y distribuir por tu cuerpo esa valiosa grasa que te mantiene vivo. Cuando tu cuerpo necesita energía, básicamente envía señales a ellos para que esa grasa que tienen almacenada se libere y a través de tu torrente sanguíneo llegue a las demás células que necesitan utilizarla como fuente de energía. Los adipocitos son capaces de expandirse para aumentar sus reservas y aumentar la cantidad de grasa que tienen dentro. Y también pueden encogerse cuando se quedan completamente vacías. Estas células se comunican con el resto del cuerpo enviando señales hormonales a otros sistemas. Cuando un adipocito o cuando una gran cantidad de adipocitos se empiezan a vaciar, envían señales al resto del cuerpo diciéndoles que se están quedando sin energía, que por qué sucede esto. Y envían señales al cerebro para fomentar la búsqueda de comida. El cerebro entonces va a hacer que pienses en comida o que busques algún alimento que tengas cerca. Eso en parte es debido a señales hormonales que les enviaron los adipocitos. Los adipocitos al energía liberan estas señales. Entonces, tu cuerpo almacena grasas en lugar de azúcares u otras fuentes de energía. Recordemos que principalmente obtiene energía de grasas y carbohidratos. Entonces, almacena grasas porque cada gramo de grasa contiene más del doble de energía o kilocalorías, que es la unidad de energía que se utiliza para medir la cantidad de energía dentro de los alimentos. Esto lo vamos a ver a mayor detalle en la siguiente lección, pero recuerda que la razón por la cual tu cuerpo almacena grasas y no carbohidratos es porque las grasas contienen más del doble de energía que un carbohidrato. Entonces, un gramo de grasa contiene 9 kilocalorías, mientras que un gramo de carbohidratos contiene tan solo 4. Si esto lo multiplicamos por 1000, tiene 9000 kilocalorías por cada kilo de grasa, mientras que solo tendría 4000 por cada kilo de carbohidratos que pudiera almacenar en caso de que pudiera hacerlo. Entonces, para el cuerpo es más productivo almacenar grasa corporal que carbohidratos. Es por eso que principalmente se almacenan grasas, aunque recordemos que hay un almacén de carbohidratos en forma de glucógeno, que es un tipo de carbohidrato que se guarda dentro de los músculos y el hígado. Sin embargo, esas reservas en la gran mayoría de las personas son muy pequeñas, solamente sirven para dar energía muy rápidamente a corto plazo. La reserva para dar energía muy rápidamente a corto plazo. La reserva por excelencia del cuerpo humano es la grasa corporal. Entonces, el cuerpo prácticamente puede almacenar grasa sin límite. Cuando varios adipocitos llegan a su nivel máximo y se llenan por completo, envían señales al cuerpo para que inicie esos procesos anabólicos de los cuales aprendimos en la lección pasada y se creen nuevos adipocitos nacen y esos adipocitos nuevamente se pueden llenar y seguir llenando y seguir llenando. Es por eso que muchas personas que siguen y siguen y siguen acumulando grasas, como el ejemplo que vemos en pantalla, tienden a acumular grasas en zonas pues un tanto extrañas, debido a que las señales hormonales y las vías metabólicas que están funcionando en su cuerpo se encuentran muchas veces sobresaturadas. Entonces crean o generan esos nuevos adipocitos, ya que responden a las señales hormonales y los crean en lugares pues un tanto extraños. La gran mayoría de las personas tiende a acumular grasa de manera específica según las hormonas que actúan en su cuerpo, pero en personas con un grado de acumulación de grasa muy excesivo, pues se tienden a ver estos patrones de acumulación de grasa un tanto extraños. Entonces, gracias a esta gran cantidad de grasa que siguen acumulando, los adipocitos se siguen reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta gran cantidad de adipocitos nuevos es muy difícil que muera. Recordemos que esto es una célula nueva que se generó. El cuerpo no va a matar esa célula de manera sencilla.
porque le puede servir en el futuro. Recordemos que el objetivo del cuerpo es sobrevivir. Entonces, cuando esos adipocitos, si esta persona llegara a bajar de peso, a reducir su reserva de grasa, cuando estos adipocitos que habitan tu cuerpo se reduzcan en tamaño porque se vacían, van a entrar en este proceso de enviar señales hormonales o enzimáticas al cuerpo, al cerebro, para que se puedan rellenar. Entonces, el cerebro, al recibir la señal de una gran cantidad de adipocitos que se están quedando vacíos, va a sentir más hambre y va a buscar más comida. Esto significa, en pocas palabras, que una persona que ya acumuló una gran cantidad de grasa en el pasado va a tener muchos más problemas para controlar su alimentación en el futuro. ¿Por qué? Porque esos adipocitos, recordemos que no mueren fácilmente. Esos adipocitos siguen enviando señales a su cerebro que promueven que esta persona busque o piense en comida y entonces va a seguir buscando rellenar las reservas de esos adipocitos. Ellos envían esas señales hormonales porque pues simplemente esa es su función. Y pues en el pasado esta persona acumuló mucha grasa. Entonces, esta es una de las razones, otra de las razones por las cuales para una persona que tuvo una gran cantidad de acumulación de grasa o de obesidad, le va a ser más difícil controlar su peso en el futuro. Por eso estas personas tienen una tasa de recuperación muy baja, porque pues hay muchos factores que entran en contra de ellos. Y por ello muchas veces se les hace directamente operaciones para quitar y remover esos adipocitos en forma de liposucción, la cirugía, para que estos adipocitos pues no sigan enviando sus señales porque simplemente ya no están en el cuerpo. Pero pues esto muestra la importancia que tienen estas células, porque en la antigüedad, cuando no podíamos conseguir comida o en estos países donde desafortunadamente no se puede conseguir comida, pues todavía estos adipocitos están cumpliendo su función. Sin embargo, pues como mencionábamos, en ciertos países ya es muy sencillo conseguir grandes cantidades de comida, ya en estos países no es un problema conseguir energía. Y pues desafortunadamente el cuerpo humano, al tener tanto acceso a la energía, también tiene una gran acumulación de grasas. Entonces, ¿cómo se acumulan las grasas? Ya hemos mencionado que es a través de procesos catabólicos, anabólicos y es parte del metabolismo. Simplemente el modelo más sencillo es que si hoy tú dejaras de comer, tu cuerpo utilizaría la energía acumulada para seguir funcionando. Esa energía se obtendría de tu tejido graso, parte de tu tejido muscular. Recordemos que el cuerpo sigue requiriendo de carbohidratos y si no tiene acceso a comida, va a descomponer los aminoácidos de tus músculos para producir carbohidratos. Y en casos muy extremos, el tejido de tus órganos. Los órganos, al ser tejido corporal, también están hechos de proteínas. Entonces el cuerpo los puede descomponer y convertir en carbohidratos. Entonces, si hoy tú dejaras de comer, tu cuerpo utilizaría todas las reservas de energía a las que tiene acceso. Primero el tejido graso, parte del tejido muscular en caso de que no tengas una reserva de carbohidratos lo suficientemente grande o lo suficientemente disponible, y en casos extremos el tejido de tus órganos. La versión resumida de esto es que si hay una falta de energía, por ende hay una disminución de las reservas de grasas. Ahora, esta es una función básica del cuerpo humano. Todas estas ideas de que tienes que hacer cosas extremas o cosas especiales para perder grasas corporales, pues son una ilusión. El cuerpo está hecho para aumentar sus reservas de grasas y para reducir sus reservas de grasas si recibe los estímulos adecuados. Las grasas se acumulan siempre que consumes alimentos y no utilizas toda la energía que obtienes de ellos. Esa energía extra, entre comillas, que no utilizaste, se acumulará en forma de grasas. Aquí vemos cómo una persona normal tiene los adipocitos de cierto tamaño y si reduce sus reservas de grasa,
cambia el tamaño de los adipocitos, pero no cambian de número. Sigue teniendo la misma cantidad de adipocitos en el cuerpo. Simplemente esos adipocitos son más pequeños. Luego, por el contrario, si esa persona aumenta su consumo de energía, las reservas de grasa van a aumentar porque cada uno de los adipocitos que está en su cuerpo va a aumentar su reserva de grasa y cuando no sean suficientes para acumular el exceso de energía que está entrando al cuerpo, se van a crear nuevos adipocitos. Entonces, simplemente tomaremos esta explicación como base. ¿Por qué? Porque a pesar de que esta explicación es correcta, aún así está en extremo simplificada. Hay muchos factores que hacen que las cuentas matemáticas o las proyecciones de que si comes un exceso de energía, forzosamente vas a aumentar exactamente la cantidad de energía extra que comiste en forma de grasa, pues no funcionen, porque recordemos que estos son procesos anabólicos y catabólicos, y al ser procesos corporales complejos, muchas veces suceden más allá de nuestro conocimiento total. Hay muchos factores que no conocemos totalmente sobre la acumulación y la pérdida de grasa. Es un hecho que hay personas que tienen una propensión o son propensos a acumular grasa mucho más fácilmente que otras personas. Y simplemente esto se puede deber a los múltiples factores que hemos visto. Puede ser que esa persona tiene unos adipocitos muy hiperactivos que envían señales constantes a esta persona para que se alimente. Pueden ser problemas psicológicos, pueden ser problemas de comportamiento. Hay una gran cantidad de factores y muchas veces cuando se estudia este problema se simplifica demasiado. No quiero que caigamos en este error. Quiero que entiendas a nivel general cómo puedes reducir la reserva de grasas en tu cuerpo o aumentarlo si ese es el objetivo, pero quiero que entiendas que esto no es, o aumentarlo si ese es el objetivo, pero quiero que entiendas que esto no es una tarea tan sencilla como te lo pueden hacer creer y debes de mantener tus ojos bien abiertos durante todo el viaje. Entonces, como tal, quiero que recuerdes siempre que el cuerpo no utiliza más que carbohidratos o grasas como fuente de energía. Pero es eso, son una fuente de energía. Las células del cuerpo convierten ambos en una molécula que se llama adenosintrifosfato o ATP. Al ATP se le conoce comúnmente como la moneda energética. El cuerpo le paga, entre comillas, a todos tus órganos o tejidos con esa energía. Entonces, dentro de todas las células de tu cuerpo, dentro de la mayoría de las células de tu cuerpo, existen estos mini órganos. Cada una de las células de tu cuerpo tiene estos componentes que se encargan de transformar los carbohidratos y grasas que reciben del intestino en ATP, que es la energía final que va a terminar utilizando esa célula para cumplir sus funciones. Esta es una vía metabólica y pues está relacionada con la descomposición de glucosa o ácidos grasos para producir ATP. Es una vía catabólica. Este famoso ciclo de Krebs, si has visto biología o estudiado en alguna universidad, pues muchas personas lo conocen y a pesar de que es tan estudiado, muy pocas personas lo comprenden completamente. De hecho, es una vía metabólica en extremo compleja. Aquí nuevamente vemos una super simplificación de ella, pero nos sirve para entender que el cuerpo puede transformar cada una de las fuentes de alimentos que tiene, glucosa o carbohidratos, aminoácidos o proteínas y ácidos grasos o triglicéridos o grasas en ATP finalmente. El cuerpo está hecho para sobrevivir, entonces tiene múltiples formas de conseguir ese valioso ATP para pagarle o alimentar la energía que necesitan tus órganos y tejidos. Entonces, recordemos que el cuerpo pues necesita energía y la obtiene de los nutrientes. El cuerpo no come
comida chatarra, no come comida buena, no come comida buena, mala, no sé qué otro adjetivo le podamos agregar a la comida, utilizará como bloques de construcción o para terminarla formando en energía o ATP. Entonces, la lipólisis es una vía metabólica, catabólica, porque destruye o descompone los triglicéridos que tienen almacenados los adipocitos en lípidos libres que pueden ser utilizados como fuente de energía por el resto de tu cuerpo. Es un proceso catabólico y el adipocito simplemente descompone los triglicéridos dentro del adipocito para utilizarlos como energía. Si la grasa se moviliza pero no se utiliza, se vuelve a almacenar. Esta parte es muy, muy importante porque nuevamente hay pastillas, suplementos o hábitos que le dicen a las personas que van a ayudarlos a movilizar grasas. Pero estas personas se toman estas pastillas o compran estos suplementos y pues simplemente se tiran en el sillón y no mejoran ni su alimentación ni cambian sus hábitos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, estas pastillas, incluso por ejemplo la cafeína, el café que te tomas todas las mañanas, ayuda a que estas grasas se movilicen. Pero recordemos que las grasas son energía. Si esa grasa empieza a recorrer todo tu sistema sanguíneo, pero al final ninguna célula la toma y dice, oye, yo quiero esa grasa para producir energía. Si al final ninguna célula termina utilizando esa grasa que recorre tu cuerpo, pues finalmente esos lípidos a tu cuerpo no le sirven circulando simplemente libremente por el mundo. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Algún adipocito va a decir, pues yo los almaceno y van a iniciar los procesos anabólicos para volver a transformar esos lípidos en una molécula de triglicéridos que se va a almacenar dentro del adipocito. Entonces, es importante tomar en cuenta que la lipólisis como proceso catabólico es algo natural que se da constantemente. Sin embargo, dependemos de cuánta energía utiliza tu metabolismo total para manipular el comportamiento del resto de tu cuerpo. Si quieres aumentar tu peso, necesitas consumir más energía de la que requiere tu metabolismo, y si quieres consumir más energía de la que requiere tu metabolismo, y si quieres perder peso y reducir tus reservas grasas, necesitas consumir menos energía de la cual requiere tu metabolismo. Así de sencillo. Luego, el proceso anabólico opuesto a la lipólisis es la lipogénesis. La lipogénesis es la creación de ácidos grasos para que se acumulen dentro del adipocito. Es un proceso anabólico que requiere energía. Recordemos que todos los procesos anabólicos o de construcción requieren energía. Cuando los niveles de glucosa en sangre son abundantes, el cuerpo comienza a oxidar esos carbohidratos para utilizarlos como fuente de energía. Un compuesto sobrante de este proceso es el acetil-CoA. Para los listos lo vieron en el diagrama del ciclo de Krebs que mostré anteriormente. Los niveles elevados de acetil-CoA inician la formación de ácidos grasos o lipogénesis. Así, el exceso de energía resultante del consumo de carbohidratos se transforma en ácidos grasos que se pueden almacenar. Muchas personas tienen la idea de que si comen grasas van a acumular grasas, porque sí, en efecto, si consumen un exceso de grasas, el cuerpo puede almacenar esas grasas que vienen en la comida y meterlas en un adipocito sin problemas. Pero mucha gente dice, pues entonces como no puedo comer grasas, voy a comer carbohidratos. Y se compran todos esos productos light que están llenos de azúcares o glucosa. Entonces llenan su alimentación de estos productos light llenos de glucosa y dicen, bueno, pues no voy a acumular grasa porque no estoy comiendo grasas. Pero el cuerpo es más listo y dice, bueno, como no me están alimentando con grasas, voy a convertir el exceso de energía que estoy recibiendo en forma de glucosas en triglicéridos, así de simple. Digo, esta nuevamente es una vía metabólica
que ya vimos anteriormente en la lección pasada, es una vía anabólica, entonces está lejos, muy lejos de ser simple. Esta es una súper simplificación que hice para que puedas entender que el cuerpo no puede ser energía. En cualquier forma, el cuerpo la puede convertir y almacenar en forma de triglicéridos. ¿Qué es finalmente el adipostato? El adipostato viene de termostato y es una forma de nombrar una serie de mecanismos hormonales que controlan cuánta energía acumula tu cuerpo y cuánta energía utiliza. Es decir, está relacionado con el metabolismo. Ya hablamos que el metabolismo es la cantidad de energía y nutrientes que requiere tu cuerpo para sobrevivir y funcionar correctamente. Este adipostato es el nombre que recibe un sistema hormonal complejo que en teoría controlaría cuánta energía utiliza tu cuerpo, así como cuánta energía acumula. Entonces, así como en un termostato, tú puedes controlar si quieres una temperatura más alta o una temperatura más baja, más calor o más frío, el adipostato se encargaría de controlar cuánta grasa acumula tu cuerpo. Entonces, el adipostato en algunas personas estaría más orientado hacia acumular grasas y en otras personas estaría más orientado hacia reducir sus reservas de grasa o tener una reserva de grasa muy baja. Se cree que existen estas señales hormonales. Por ejemplo, una de ellas era lo que mencionábamos de los adipocitos. Si una persona previamente tuvo una gran acumulación de grasa, esos adipocitos no desaparecen fácilmente, tardan años si es que llegan a morir. Entonces todas esas células siguen enviando señales al cerebro que le dicen, come, 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 come. Entonces, pues esta persona, a menos que tenga una fuerza de voluntad o unos hábitos excelentes, pues va a terminar comiendo una gran cantidad de comida y entonces, pues finalmente va a acumular mucha grasa. El adipostato de esta persona se podría decir que está defectuoso o que ya cambió por estos hábitos que tenía en el pasado. Pero pues también hay muchos elementos de este sistema hormonal que desconocemos. Simplemente se cree que hay personas que nacen ya predispuestos a acumular una mayor cantidad de grasa y por el contrario hay personas que nacen con una predisposición a no acumular tanta. Simplemente es este estereotipo del gordo y el flaco que tenemos en la sociedad. No se conoce muy bien a qué se deben todas estas señales, pero se sabe que hay un componente genético, un componente de hábitos y un componente psicológico. Entonces, como todo en el cuerpo humano, es extremadamente complejo. Pero pues quería mencionarlo para que entiendas que muchas veces cuando una persona te dice que bajar de peso es extremadamente sencillo, bueno, probablemente o tal vez para esa persona sí sea en extremo sencillo, pero tal vez para ti no. Por cualquier razón podría ser que tu adipostato estuviera alterado y pues esto sería una enfermedad metabólica que tal vez no tenga una solución sencilla o que tal vez se deba a tu genética. No lo sabemos y estamos lejos de poder dar respuestas definitivas a ese tipo de preguntas. Sin embargo, esto no significa que como genéticamente o debido a tu historial ya fuiste gordito, ya toda tu vida vas a ser gordito. Simplemente significa que requieres ser más inteligente y tomar mejores decisiones en tu alimentación en un futuro, así como utilizar para que esa facilidad de conseguir alimentos, que es una bendición, no nos termine matando como lo está haciendo hoy en día. Al frente puedes ver una tabla de hormonas relacionadas a los adipocitos. Estas hormonas se relacionan directamente con el metabolismo. Muchas vías metabólicas dependen de la función de diferentes hormonas para poder llevarse a cabo, tanto el anabolismo como el catabolismo. En realidad, esta tabla la muestro para que entiendas que existen estas hormonas y que pueden enfermar tu metabolismo. Por ejemplo, la diabetes tipo 2
se relaciona con alteraciones dentro del metabolismo de la insulina y los carbohidratos. En realidad, pues no quiero hacer un esquema detallado o una explicación detallada de cada una de ellas. Sin embargo, quiero que sepas que existen y cuál es su función general, porque muchas de ellas pueden explicar por qué algunas personas tienen problemas para perder grasa o para acumular o hacer crecer tejido muscular, y explica algunos hábitos de las personas. Por ejemplo, la leptina es una hormona producida directamente por los adipocitos. Esta hormona actúa directamente en el cerebro humano, enviando información al cerebro acerca de la cantidad de tejido adiposo acumulado. Esta hormona controla el apetito cuando las reservas aumentan o disminuyen. Si las reservas de grasas están muy bajas, el cuerpo envía esta hormona al cerebro para que busques alimento o aumente tu apetito. Sin embargo, si tienes alguna alteración en la función de esta hormona o, como mencionábamos, ya tienes demasiados adipocitos que envían esta hormona al mismo tiempo al cerebro, pues simplemente vas a tener muchos más problemas para controlar tu apetito que una persona que produzca menos de esta hormona. Esa es una posible explicación. Luego, la adiponectina aumenta la sensibilidad a la insulina en diversos tejidos del cuerpo. Mientras más aumenta el tejido graso en el cuerpo, menor cantidad de esta hormona circula por el cuerpo. Actúa en conjunto con la leptina y la potencia. Entonces, nuevamente tenemos otra hormona que se relaciona con la función de los adipocitos. Y esta hormona actúa para hacer más resistente a los efectos de la insulina al cuerpo humano. Esto, en teoría, sería la resistencia insulínica, que es una enfermedad del metabolismo. Luego, la resistina es una hormona relacionada a la insulina. De ahí obtiene su nombre, resistencia a la insulina, entre comillas, resistina. Los adipocitos humanos producen pequeñas cantidades de ella. Sin embargo, la mayoría se relaciona con los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos pueden producir esta hormona. Está relacionada con la inflamación causada por la obesidad. Entonces, nuevamente, a mayor cantidad de adipocitos, mayor cantidad de esta hormona. Esta hormona entonces empieza a actuar en el resto del cuerpo, causando una inflamación general que altera la función del metabolismo. Luego, finalmente, la insulina, que es la estrella de las hormonas, permite que las células de los músculos, el hígado y el tejido adiposo absorban la glucosa, es decir, los carbohidratos que corren libremente por tu cuerpo no pueden entrar a las células que pueden aprovecharlos para producir energía hasta que la insulina les abre la puerta. Sin la insulina, las células no pueden acceder a esos carbohidratos que corren por el cuerpo. Entonces, pues la insulina permite que las células utilicen como fuente de energía esa glucosa para que puedan funcionar correctamente. Sin embargo, como vimos, la resistencia a la insulina o la diabetes tipo 2, que en esencia es que las células no obtienen suficiente insulina, pues impide que las células consigan esta llave que les abre la puerta a los carbohidratos. Entonces tienes una gran cantidad de azúcar en la sangre corriendo, azúcar o glucosa corriendo por todo el cuerpo dentro de la sangre, y esto ocasiona alteraciones dentro del metabolismo de todo el cuerpo. Nuevamente, esto es una super simplificación de procesos muy complejos, pero a nivel general te hacen entender por qué una gran cantidad de tejido graso es negativa para la salud. La explicación es simple hasta cierto punto. Todas estas hormonas actúan para hacer que sobrevivas. Sin embargo, cuando hay un exceso de ellas y cuando hay un exceso constante de ellas, sobre todo, pues el cuerpo empieza a tener alteraciones en su funcionamiento. Hay enfermedades, todo, pues el cuerpo empieza a tener alteraciones en su funcionamiento. Hay enfermedades del metabolismo simplemente porque el cuerpo no está hecho para
controlar o aguantar esa gran cantidad de hormonas al mismo tiempo. Luego, ¿cuándo liberan ácidos grasos los adipocitos? ¿Cuándo se inicia esa famosa movilización de las grasas que vimos anteriormente? Los adipocitos requieren señales o circunstancias específicas para liberar sus reservas de energía. Por ejemplo, cuando los órganos o músculos requieren de energía en situaciones de estrés, el cuerpo envía señales a los adipocitos para que liberen los triglicéridos almacenados. Por ejemplo, aquí vemos a una persona que está sufriendo ya inanición y pues desafortunadamente eso es una sensación también muy estresante. El ejercicio estresa a tu cuerpo. Digo, a pesar de que muchas personas dicen, ay, es que el ejercicio me relaja. En realidad es un estímulo estresante para el cuerpo. Un poco de estrés es benéfico para el cuerpo, mientras que demasiado estrés, pues te puede matar. Cualquiera de estas dos señales puede hacer que los adipocitos envíen los ácidos grasos que tienen almacenados a que recorran todo tu cuerpo. Esto es un problema para algunas personas que no se están ejercitando, es decir, el cuerpo envía esos triglicéridos para que sean utilizados por el tejido muscular, pero en el mundo moderno hay muchas fuentes de estrés que no tienen nada que ver con el ejercicio. Por ejemplo, que tu jefe te esté gritando que necesita un reporte o algo para ya. Entonces tu cuerpo se estresa e inicia una reacción de correr o pelear. Sin embargo, el cuerpo cree que en efecto vas a correr literalmente o pelear contra tu jefe, cosa que no va a suceder. Desafortunadamente, tu cuerpo no sabe eso, así que empieza a liberar las reservas de grasas para que circulen por todo tu cuerpo y pues desafortunadamente eso causa que tengas triglicéridos altos, una gran cantidad de grasas corriendo. Ahora, hay ciertas hormonas que promueven que los adipocitos liberen esos ácidos grasos. Por ejemplo, la más importante es el glucagón. Cuando los niveles de azúcar en la sangre bajan, como cuando ha pasado mucho tiempo desde tu última comida, esta hormona se encarga de que tu cuerpo libere los ácidos grasos almacenados para que puedan ser utilizados por el resto de las células de tu cuerpo como fuente de energía. La hormona del crecimiento también promueve la liberación de ácidos grasos. Se sabe que la falta de sueño reduce ligeramente la cantidad de hormona del crecimiento segregada, mientras que el ejercicio intenso aumenta su producción ligeramente. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis en esta parte. Aunque el ejercicio intenso aumenta la producción de hormona del crecimiento, en realidad su aumento es ligero. Ningún ejercicio va a hacer que liberes una gran cantidad de hormona del crecimiento como para hacer una diferencia importante dentro de tu cuerpo. Solo quería hacer énfasis en ello porque recientemente se popularizaron algunos métodos de entrenamiento que supuestamente aumentan la cantidad de hormona de crecimiento en tu cuerpo. Sin embargo, si tu cuerpo no está hecho para producir una gran cantidad de hormona del crecimiento, ningún ejercicio va a hacer que produzcas muchísima más. Eso en gran parte se debe a situaciones genéticas de las cuales no tienes ningún control. Y simplemente quería mencionarlo. Luego, otra hormona que libera ácidos grasos de los adipocitos es la epinefrina y la adrenalina. Se secreta debido al estrés emocional intenso o al estrés o actividades físicas intensas, que era lo que mencionábamos en la diapositiva anterior. Y finalmente las hormonas tiroideas se encargan de regular todo el metabolismo energético. Se producen naturalmente debido a que se sintetizan a partir del yodo, que es un micronutriente. El yodo es un mineral. Una deficiencia de yodo puede causar alteraciones en esta hormona. Es un micronutriente. El yodo es un mineral. Una deficiencia de yodo puede causar alteraciones en esta hormona. De hecho, esto es una de las principales causas de problemas en la tiroides, una falta de suficiente yodo en la dieta. Y esto lo vamos a ver a mayor detalle en la lección acerca de micronutrientes. Finalmente, aquí vemos un sistema ultra simplificado de la actividad de un adipocito. La insulina, los ácidos grasos libres y kilomicrones
asisten a que el triglicérido entre dentro del adipocito, mientras que otras hormonas ayudan a que esos triglicéridos almacenados se liberen, como son la adrenalina, hormona del crecimiento, glucagón y las hormonas de la tiroides. Luego, este adipocito puede liberar estas hormonas para regular su función dentro del cuerpo humano: resistina, leptina, adiponectina. Entonces, la función de este adipocito va a depender de la función del resto de hormonas que están disponibles dentro de tu metabolismo. Realmente quiero que entiendas que el tejido graso es un tejido extremadamente complejo. Sin embargo, al mismo tiempo es relativamente simple, porque se sabe que responde muy bien a un estímulo, que es la falta de energía. Mientras haya falta de energía, los adipocitos se van a deshacer de todos los triglicéridos almacenados, porque esa es su función. Así como los demás órganos de tu cuerpo, si todo sale bien, cumplen su función. Si todo sale bien, y normalmente sale bien, porque si no estarías en el hospital, si los adipocitos están cumpliendo su función, están liberando la grasa que tienen almacenada. O si están cumpliendo su función, están almacenando la grasa que comes en exceso, o están convirtiendo la glucosa que comes en exceso en grasas para poder almacenarla. Simplemente, si todo sale bien, vas a deshacerte de la grasa o acumular esa grasa a nivel normal y funcional. Hasta donde yo he podido ejercer como entrenador o como asesor físico, no me he encontrado ninguna persona, ni una sola persona de más de 200, 300 personas que he atendido, que no pudiera perder grasa, porque simplemente los adipocitos están hechos para acumular y deshacerse de la grasa, y la gran mayoría de las personas tienen adipocitos funcionales. ¿Que hay algunas personas a las que les cuesta más trabajo deshacerse de ese tejido? Sí, pero con información podemos prever cualquier problema que se tenga, y dentro de un plan alimenticio y de entrenamiento bien estructurados podemos deshacernos de toda la grasa corporal o promover su acumulación, si ese es el objetivo. Finalmente, tenemos aquí una diapositiva de la lección anterior que nuevamente dice: si a través de los alimentos consumes mucha más energía de la que tu metabolismo necesita, el excedente se convertirá en grasas. Ya vimos por qué y cómo sucede dentro de tu cuerpo, aunque fueran a un nivel muy simple. A través de procesos anabólicos. Recordemos que el acumular grasa siempre es un proceso anabólico. Luego, por el contrario, si reduces tu consumo de energía o aumentas el tamaño de tu metabolismo, podrás reducir tus reservas de grasas a través de procesos catabólicos. Entonces, finalmente, ya sea que quieras perder grasa corporal o cambiar el tamaño de tu metabolismo, pues necesitas conocer cómo medirlo. Entonces, ¿cómo medimos el metabolismo? Eso lo vamos a ver en la siguiente lección. Finalmente, en conclusión, la única manera de controlar los niveles de grasa en tu cuerpo es controlando la cantidad de energía que consumes. Los adipocitos son más que una bodega de energía, son un tejido endocrino, es decir, que fabrica hormonas. Entonces, esas hormonas envían señales al cerebro y al resto de tu cuerpo acerca del estatus de las reservas de grasa que tienen. Los adipocitos siempre van a buscar energía en tu cuerpo, aumentándolo o reduciéndolo de acuerdo a las circunstancias en las que te encuentres. Y bueno, en la siguiente lección vamos a ver cómo se relaciona todo esto con la pérdida de grasa y cómo puedes medir tu metabolismo